Buenas noches, bienvenidos, bienvenidos a este live día 10 de nuestras 16 noches con sentido. Vamos a continuar leyendo el libro El hombre en busca de sentido de Víctor Frankl. Y vamos a comenzar el, ya no me acuerdo si lo dejamos hasta, creo que sí, el arte en el campo. Bienvenidos, bienvenidos a todos los de TikTok y Facebook. Gracias. Vamos a comenzar. Arte en el campo. Unos párrafos atrás he hablado del arte. ¿Hay algo parecido en un campo de concentración? Depende de lo que se entienda por arte. De vez en cuando se improvisa algo parecido a un espectáculo de cabaret. Se despejaba temporalmente un barracón, se apiñaba unos bancos y se planeaba un programa allí. Un programa. Allí iban por la noche los privilegiados, los capos, los que no tenían que realizar largas marchas fuera del campo. Se reían, lloraban, alborotaban un poco, cantaban, recitaban poemas, contaban chistes que satirizaban la vida del campo con la exclusiva finalidad de ayudar a olvidar, y lo conseguían. El espectáculo tenía tanto éxito que incluso algún prisionero común asistía a la función a pesar de que podía perderse el escuálido rancho diario y estar agotado. Al principio del internamiento nos permitían reunirnos en un cuarto de máquinas a medio construir para saborear durante media hora el tiempo de descanso. La ración de sopa aguachirle que pagaba la empresa constructora, al entrar cada uno recibía un cucharón de esa sopa aguada. Mientras la sorbíamos con avidez, un prisionero italiano encaramado en una cuba entonaba arias italianas. Su buena voz era envidiable. Disfrutábamos enormemente el recital y el italiano se garantizaba una ración doble del fondo del perol, es decir, con guarniciones. En el campo se premiaba no solo el entrenamiento, sino también el aplauso. A mí, por ejemplo, podría haberme protegido y fui muy afortunado en no necesitarlo. El capo más temido del lager, conocido con razón con el sobrenombre de El Capo Asesino, sucedió así. Una tarde tuve el gran honor de ser invitado otra vez, el cuarto donde había tenido lugar la sesión del espiritismo. Se habían reunido los mismos amigos íntimos del médico jefe y del nuevo de forma antirreglamentaria, el suboficial de seguridad del equipo sanitario. Entró por casualidad el capo asesino y le pidieron que nos recitara alguno de sus poemas tristemente célebres en el campo. No se hizo rogar. Sacó de inmediato una libreta y leyó algunos fragmentos de su arte literario. Me mordía los labios hasta sangrar para no reírme al escuchar sus poemas de amor. Posiblemente ese esfuerzo me salvó la vida. Aplaudí con adulador entusiasmo. Esto podía suponer un trato de favor que, si era asignado a su cuadrilla, a la que ya un día me habían destinado y me había bastado con aquella experiencia. Resultaba útil, en todo caso, que el capo asesino lo conociera a uno desde una perspectiva favorable. Por tanto, aplaudía con todas mis fuerzas. Desde luego, cualquier tentativa de hallar arte en el campo adquiría en general aspectos grotescos. La sensación artística me parece surgía del fantasmagórico contraste entre lo chusco del espectáculo y la desolación de la vida en el campo como telón de fondo. Nunca olvidaré que en la segunda noche de Auschwitz, la música que me despertó de un sueño profundo. El vigilante del barracón celebraba una especie de fiestecilla en su cuarto, cerca de nuestra puerta. Voces achispadas tarareaban conocidas canciones.
De pronto se hizo el silencio y un violín tocó en la noche un tango desesperadamente triste, una melodía desconocida y quizás por eso más atractiva. El violín parecía llorar. Una parte de mí también lloraba. Aquel día alguien cumplía 24 años, alguien que dormía en algún lugar de Auschwitz, tal vez solo a unos cientos de metros de mí, y aún así por completo inalcanzable. Ese alguien era mi mujer. El humor en el campo. El descubrimiento de algo parecido al arte en un campo de concentración sin duda sorprenderá, pero aún más sorprendente es que allí también también hubiera sentido del humor. Claro que un humor apagado y de escasa duración. El humor es otra de las armas del alma en su lucha por la supervivencia. Es sabido que el humor, más que cualquier otra cosa en la existencia humana, proporciona el distanciamiento necesario para sobreponerse a cualquier situación, aunque sea un instante. Yo mismo aleccioné a un amigo y colega junto al cual trabajé durante semanas a desarrollar su sentido del humor. Le sugerí inventáramos cada día al menos una historia divertida que pudiera suceder tras nuestra liberación. El hombre era un cirujano que había trabajado en el equipo de un gran hospital. Intenté arrancarle una sonrisa representando su actuación profesional al reincorporarse a su antiguo puesto sin haber olvidado aún las costumbres adquiridas en el campo. A pie de obra, y en especial si el supervisor hacía su ronda, el capataz nos forzaba a trabajar más rápido al grito de acción, acción. Así que le dije a mi amigo, un día estarás en el quirófano operando a un paciente de peritonitis y un enfermero entrará de pronto anunciando la llegada del director del equipo de entrada de del, perdón, un día estarás en el quirófano operando a un paciente de peritonitis y un enfermero entrará de pronto anunciando la llegada del director del equipo de cirugía. Acción, acción, que viene el jefe. Otros imaginaban escenas divertidas en el ansiado futuro en libertad. Por ejemplo, en una cena de cierto relumbre social, olvidarían la buena educación y les rogarían a la anfitriona que les sirviera de la sopa una cucharada del fondo, como pedían cada noche al capo de turno. Los intentos por desarrollar el sentido del humor y ver la realidad bajo la luz humorística constituyen una especie de truco que aprendemos en el arte de vivir. Incluso es posible practicarlo en un campo de concentración, aunque el sufrimiento sea omnipresente. Se podría explicar de esta forma. El sufrimiento humano actúa como un gas en una cámara vacía. El gas se expande por completo, irregularmente en el interior con independencia de la capacidad de la cámara. Análogamente, el sufrimiento, sea fuerte o débil, ocupa el alma y toda la conciencia del hombre. De ahí se reduce que el tamaño del sufrimiento humano es relativo. Y a la inversa, el hecho más insignificante puede generar las mayores alegrías. Sirva de ejemplo lo que nos sucedió en el viaje de Auschwitz a un campo filial de Dachau. Todos temíamos que nos fueran a trasladar a Mauthausen. Nuestro nerviosismo aumentaba a medida que el tren se acercaba a un puente sobre el Danubio que había que cruzar si el destino era Mauthausen, como lo atestiguaban los prisioneros con experiencia. Quien no había presenciado una escena similar difícilmente imaginaría los saltos de júbilo de los prisioneros hacinados en el vagón al comprobar que el tren no cruzaba el puente. Por fortuna, nos diríamos, solo a Dachau. ¿Y qué sucedió a Dachau tras un viaje de 2 días y 3 noches? En el vagón no había sitio para que todos pudiéramos viajar acurrucados en el suelo.
La mayoría hizo el trayecto de pie y solo algunos se turnaban para ponerse de cuclillas sobre la escasa paja empapada de orines. Llegamos extenuados, con toda la información de los veteranos, nos levantó el ánimo. El campo era pequeño, constaba de 2.500 reclusos y no tenía crematorios ni cámaras de gas. Eso significaba que un campo así ni los musulmanes iban a la cámara de gas, ya que debían esperar como mínimo a que se organizara un nuevo convoy de enfermos que los devolviera a Auschwitz. Esta agradable noticia nos puso a todos de buen humor. El deseo del viejo vigilante de nuestro barracón en Auschwitz se había cumplido. A diferencia de Auschwitz, estábamos en un campo sin chimenea. Bromeábamos, reíamos, cantábamos, contábamos chistes sin saber qué nos depararía las horas siguientes. En el recuento de los recién llegados faltaba un prisionero. Tuvimos que esperar bajo la lluvia y el viento helado a que apareciera. Lo encontraron finalmente dormido en un barracón, abatido por el cansancio. En represalia, ese recuento se convirtió en castigo. Estuvimos de pie a la intemperie toda la noche hasta la mañana siguiente, helados y calados hasta los huesos, después de un viaje agotador. Y aún así, nos sentíamos todos muy contentos. Estábamos en un campo sin chimenea y lejos de Auschwitz. Qué interesante cómo podemos encontrar el buen humor aún en las situaciones complicadas y difíciles, ellos viviendo todo lo que estaban viviendo y aún así se sentían contentos de no estar en un lugar que hubiera chimeneas y lejos de Auschwitz. Qué interesante, ¿no creen? Gracias a los que estoy viendo que me están poniendo corazoncitos tanto en TikTok como acá en Facebook. Vamos a leer otro poquito. Déjenme ver qué tan largo está esta parte. Creo que sí lo alcanzamos a leer. ¿Quién fuera un preso común? ¿Quién fuera un preso común? En otra ocasión pasó cerca de nuestro lugar de trabajo un grupo de convictos. ¿Con qué claridad comprendimos la relatividad del sufrimiento humano? ¿Cómo envidiábamos a estos presos por su vida relativamente ordenada, segura, higiénica y feliz? Quizás se bañaban con cierta frecuencia, pensábamos con tristeza. Seguramente disponían de cepillos de dientes, de ropa, de un colchón para cada uno y el correo les traía cada mes noticias de los suyos, o al menos sabían si estaban vivos o muertos. Nosotros, en cambio, hacía mucho tiempo que no teníamos ninguna de esas cosas. Envidiábamos incluso a aquellos de los nuestros que trabajaban en una fábrica cubierta al abrigo de la lluvia y el viento. Todos ansiábamos cualquier privilegio, pues la escalera de la suerte tenía muchos peldaños. Por ejemplo, entre los destacamentos que trabajaban fuera del campo, en uno de ellos estaba yo. Había unidades que se consideraban peores que otras. Se envidiaba al que no tenía que chapotear en la húmeda y fangosa arcilla de una pendiente, mientras vaciaba durante 12 horas las artesas del ferrocarril. La mayoría de los accidentes diarios se producían en esa tarea y con frecuencia eran mortales. En otras cuadrillas, los capataces seguían la tradición, al parecer local, de propinar a los prisioneros golpes a diestro y siniestro, lo que nos hacía envidiar la relativamente suerte de no tener que estar bajo su mando o de estarlo solo temporalmente. Una vez, debido a una fatalidad, me incluyeron en ese grupo. Si no fuera porque una alarma aérea nos obligó a dejar el trabajo después de las primeras 2 horas, durante las cuales el capataz se ensañó especialmente conmigo, y a reagruparnos pasado un tiempo, creo que habría regresado al lager en una de las camillas que transportaban a los muertos y los moribundos, casi siempre por fatiga extrema. Nadie puede imaginar el alivio que en semejante situación
produce el sonido de la sirena, ni siquiera el boxeador que ha oído la campana del final del asalto y que en el último instante, gracias a ella, se salva de ser noqueado. O sea, lo salvó la sirena. Y pues bueno, vamos a dejarlo aquí. Mañana seguimos con la suerte, es lo que uno no padece. Qué interesante que hasta estaban envidiando a un preso común, porque ellos estaban pues como esclavos prácticamente y terrible, ¿verdad? Esto está muy fuerte, pero al final vamos viendo cómo en medio de toda esta situación complicada podemos encontrar momentos para encontrar el humor, para divertirse, para encontrar las cosas positivas. Así que, pues muchas gracias por haberse conectado. Nos vemos el día de mañana para continuar esta lectura que está súper interesante. Sí, está fuerte, pero al final nos deja enseñanzas y eso es lo que quiero compartir con ustedes. Pues gracias a todos los que se unieron aquí, gracias, gracias, Talis, gracias a todos y a los que acá en Facebook verán la repetición, la grabación, pues les agradezco mucho. Nos vemos, bye. Ahí acá terminamos de Facebook.